Hola, me llamo Ángel Uranga y soy director del Instituto de Física Teórica. Este es un vídeo un poco especial para daros las gracias por las 250.000 suscripciones que tenemos en nuestro canal YouTube. Estamos felices y queremos agradeceros el que estéis ahí y todas vuestras aportaciones con comentarios, preguntas, etcétera, etcétera. De hecho, os animo a que continuéis haciendo preguntas que podéis dejar abajo en los comentarios de este vídeo. Así que nada más, muchas gracias y que siga la física. Pero para que siga la física lo mejor es contestar más preguntas. Así que voy a contestar una yo mismo. Para eso me voy a quitar la chaqueta de director. La pregunta que me gustaría responder ¿es el tiempo la cuarta dimensión? La respuesta es que sí, pero lo que es interesante es entender en qué sentido es una cuarta dimensión, es decir, en qué se parece y se diferencia de las dimensiones espaciales. Las dimensiones espaciales en nuestro mundo de 3 dimensiones corresponden a que nos podemos mover hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y la derecha, y hacia adelante y hacia atrás. El tiempo aporta una dimensión adicional. Si consideramos el tiempo, los objetos pueden desplazarse por el tiempo, y el tiempo es una dimensión extra. Por ejemplo, para representarlo gráficamente, podemos representar mediante el eje X la posición que tiene una partícula o un objeto, y podemos representar un eje del tiempo que representa cómo cambia la posición de la partícula cuando va pasando el tiempo. En cada uno de los instantes podemos representar la posición de la partícula de tal manera que nos describe una trayectoria en el espacio-tiempo. Esto correspondería, por ejemplo, a la trayectoria de una partícula en reposo. Su posición se mantiene constante en el tiempo. Una partícula que se moviera con cierta velocidad tiene una posición que va variando según transcurre el tiempo. Esto sería un movimiento con velocidad constante. Esta explicación está muy bien, pero tal cual es una explicación que valdría igualmente para la física de la época de Newton, para la mecánica no relativista. Y el concepto de que el tiempo es la cuarta dimensión es un concepto muy profundamente ligado a la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, ¿qué es lo que aporta la teoría de la relatividad respecto de que el tiempo sea una cuarta dimensión? Lo que aporta básicamente es un concepto nuevo y diferente, que es el concepto de simetría. Entonces voy a explicar cuál es la relación entre simetría y dimensiones, primero en el caso habitual de las dimensiones espaciales usuales y después en el caso del tiempo. Entonces vamos a imaginar una geometría, por ejemplo el plano de esta pizarra, y introducimos dos ejes de coordenadas espaciales, X e Y. Entonces si esta pizarra lo imaginamos que es infinita y vacía, nos damos cuenta de que tiene una simetría que corresponde a rotaciones. Alrededor del origen, en las cuales este sistema de ejes X e Y se transforma en un sistema diferente, rotado, X' e Y'. ¿De acuerdo? De tal manera que las coordenadas nuevas son mezclas de las coordenadas anteriores. Este X' es una diagonal de X e Y, y lo mismo con Y'. Una forma interesante de caracterizar este conjunto de rotaciones es describir cuáles son las figuras o los objetos que son invariantes bajo estas rotaciones. Entonces, una manera de hacerlo es darnos cuenta simplemente de que son los círculos, ¿de acuerdo? Y para caracterizarlo matemáticamente, nos podemos dar cuenta de que un círculo está caracterizado porque su radio es constante. Su distancia al origen, la distancia de cualquiera de estos puntos, es constante independientemente del punto. Matemáticamente, si cualquier punto del círculo representamos sus coordenadas, sus proyecciones en los ejes X e Y como X e Y, si utilizamos Pitágoras, nos daremos cuenta que el valor del radio, que es la hipotenusa, al cuadrado es X cuadrado más Y al cuadrado. Y el círculo está caracterizado porque esto es constante. Es decir, podemos interpretar las rotaciones como aquellas transformaciones de X y de Y que mantienen esta cantidad constante. ¿De acuerdo? Si estamos pensando no en el plano, sino en un espacio de más dimensiones, por ejemplo de 3 dimensiones X, Y y Z, hay una generalización de esta expresión, que es el radio al cuadrado, es X al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z al cuadrado, y
y las rotaciones en 3 dimensiones corresponden a transformaciones que preservan el valor del radio de esta esfera. En relatividad especial podemos jugar el mismo juego, pero utilizando simetrías que mezclan no solo las dimensiones espaciales, sino además el tiempo. Y vamos a describirlas a continuación. La idea básica es que si representamos una coordenada espacial, por ejemplo un eje X, y una coordenada que corresponde al tiempo, que normalmente introduciríamos aquí un factor de la velocidad de la luz, existen ciertas transformaciones que mezclan el espacio y el tiempo. Estas transformaciones podremos denominarlas rotaciones espaciotemporales, y el nombre técnico corresponde a transformaciones de Lorentz. Y básicamente corresponde a la siguiente operación. Si consideramos un observador que se mueva con velocidad constante respecto a este observador que tiene coordenadas xt, eso corresponde a que su trayectoria está definida por una recta de este tipo. Esto sería el nuevo eje C' de este observador. Si representamos aquí una línea a 45 grados, que correspondería a una partícula que se mueve a la velocidad de la luz, la manera de este observador de asignar coordenadas x, de coordenadas espaciales x y de tiempo a los eventos, a los sucesos que observa, correspondería a que su eje x' esté rotado con respecto al eje x, de tal manera que este ángulo y este ángulo, con respecto a la línea 45 grados, a la velocidad de la luz, que es un absoluto, sean iguales. Estas transformaciones de Lorentz claramente mezclan espacio y tiempo en el sentido de que tanto x' como t' son combinaciones de las coordenadas antiguas x y t. Y en ese sentido son rotaciones espaciotemporales. Como veis, son rotaciones un poco peculiares porque no preservan los ángulos, no preservan las mismas cantidades que en las rotaciones usuales. Para expresarlo matemáticamente, en lugar de preservar una cantidad similar al radio que hemos discutido antes, que sería el tiempo al cuadrado más x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, que sería el análogo de r cuadrado en 4 dimensiones, la cantidad que es preservada es diferente y se denomina con una letra S, y difiere en que la coordenada del tiempo tiene un signo menos. En ese sentido, el tiempo es una cuarta dimensión, pero de tipo un poco especial. Y esta cantidad se le llama el intervalo relativista. Los objetos que son invariantes bajo estas transformaciones de Lorentz, las figuras que son invariantes, ya no son círculos o esferas debido a este cambio de signo. Corresponden básicamente a hipérbolas que asintóticamente se aproximan a estas líneas a 45 grados. Es decir, tienen formas de este tipo. De tal manera que las transformaciones de Lorentz, los cambios de sistemas de coordenadas entre observadores con velocidades constantes, corresponden a hacer transformaciones que preservan esta hipérbola. Nos mueven de un punto a otro dentro de estas hipérbolas, pero no son capaces de pasarnos de una hipérbola a otra diferente. Mantienen esto constante. Para terminar de hablar de por qué el tiempo, en qué sentido el tiempo es una cuarta dimensión, es interesante hablar del concepto de cuadrivector, que es muy similar al concepto de vector en 3 dimensiones, una flechita, es decir, se trata de un objeto que tiene sus coordenadas, x, y y z, pero en este caso, como estamos hablando de 4 dimensiones, hay una coordenada adicional que es el tiempo multiplicado por la velocidad de la luz. A este objeto a veces se le llama el cuadrivector con coordenadas x mu. Este mu es un índice que nos dice si estamos hablando de esta coordenada, esta coordenada, esta coordenada o esta coordenada. No hay que olvidar, como he dicho antes, que esta coordenada, a pesar de que aquí aparece en pie de igualdad con las demás, es muy peculiar por este signo cambiado. Y en concreto es la responsable de que todas las partículas, o que ninguna partícula sea capaz de sobrepasar la velocidad de la luz, que es algo de lo que trataremos en futuros vídeos.
Ahora me gustaría explicar por qué cuando tenemos dos observadores relacionados por una transformación de Lorentz, es decir, que se mueven uno con respecto al otro con una velocidad constante, sus ejes de espacio y de tiempo están rotados uno respecto de otro, mediante una rotación espaciotemporal. La razón es la siguiente. Tomemos el primer observador con su trayectoria, que correspondería al eje de tiempo de este observador. La manera operacional de este observador de utilizar la luz para poner coordenadas de espacio y de tiempo en todos los eventos que han sucedido es la siguiente. Si tomamos dos eventos, A y B, que suceden a una distancia igual de la trayectoria del observador, este observador dirá que son simultáneos con respecto a él si la luz que emiten les llega exactamente en el mismo instante. En estos diagramas la luz se propaga a 45 grados y vemos que efectivamente la luz le llega a la vez, por lo tanto los dos eventos son simultáneos. Y esta es la manera en que este observador definiría su eje X, que correspondería al instante t igual a 0. Igualmente definiría otros instantes de tiempo que podríamos llamar t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, etc. Son los tics del reloj de este observador y su manera de definir tiempo como un conjunto de sucesos que son simultáneos para él. Vayamos ahora al segundo observador, que se desplaza con velocidad constante respecto de este. Es decir, tiene una trayectoria de esta manera que correspondería a su eje de tiempo t'. Es muy fácil darse cuenta que para este observador estos dos eventos A y B, que eran simultáneos para el primero, no son simultáneos para este segundo. La razón es que, como vemos, sus rayos de luz no alcanzan al segundo observador en el mismo instante de tiempo. El evento A emite un rayo de luz que llega más tarde que el del evento B. Por lo tanto, para este observador, el evento B necesariamente ha sucedido antes que el evento A y por tanto no son simultáneos. Por esa razón, los ejes de espacio, las diferentes rodajas de tiempo que define el observador t', están inclinados con respecto a los ejes del original. Básicamente, este sería el eje t' igual a 0, el eje x' del segundo observador, de tal manera que dos eventos que estén a la misma distancia sí que alcanzan simultáneamente, alcanzan a la vez al segundo observador. Por lo tanto, este segundo observador declara que estos dos eventos son los simultáneos. Es decir, las rodajas temporales estarían inclinadas t' igual a 1, t' igual a 2, etc., con respecto a las del primero. Por tanto, los ejes x' y t' del segundo observador son una mezcla de los ejes de espacio y de tiempo del primer observador, y viceversa.